Cuba es la isla más grande del Caribe. Eso lo saben todos. Pero lo que muy poca gente sabe es que Cuba tiene una frontera terrestre con los Estados Unidos, que en sus costas existe una ciudad sumergida que nadie ha terminado de investigar, que alberga al ave más pequeña del mundo y a una rana tan diminuta que cabe perfectamente en la uña de tu dedo, y que en el mapa tiene exactamente la misma forma que un cocodrilo. Hoy vamos a recorrer los 25 datos más sorprendentes sobre la geografía de Cuba. No los datos que ya conoces, los que nunca te contaron. El dato número 1 es el que va a cambiar para siempre la imagen que tienes de esta isla, pero tienes que ganártelo llegando hasta el final. Antes de empezar, una cosa importante. Cuando hablamos de Cuba, no hablamos de una sola isla. Cuba es un archipiélago formado por más de 4.000 islas, islotes y cayos. La isla principal, la Isla de la Juventud, y miles de cayos esparcidos por el Mar Caribe y el Atlántico. Juntos suman más de 110.000 kilómetros cuadrados de territorio. Antes de nada, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y deja un buen like para apoyar este contenido. ¡Empecemos! Dato número 25. Cuba tiene la misma forma que un cocodrilo. Si miras un mapa de Cuba y lo comparas con la silueta de un cocodrilo mirando hacia el oeste, la coincidencia es casi perfecta. La cabeza en el extremo oriental, la cola en el extremo occidental, el cuerpo alargado y estrecho en el centro. No es coincidencia que los cubanos llamen a su isla el cocodrilo del Caribe o simplemente el caimán. Esta forma no es caprichosa. Responde a la geología. Cuba se formó a lo largo de una cadena montañosa submarina, lo que le da ese perfil alargado y relativamente estrecho. Y hablando de estrecho, dato número 24. En su punto más angosto, Cuba mide solo 31 kilómetros de ancho. La isla mide 1.250 kilómetros de largo de punta a punta, pero en su punto más estrecho, entre la costa norte y la costa sur, hay apenas 31 kilómetros. Para que te hagas una idea, eso es menos de lo que tarda en cruzarse una ciudad grande en coche. Teóricamente, en ese punto de la isla, podrías ver el mar desde ambos lados al mismo tiempo, si te subieras a una pequeña elevación. En su punto más ancho, en cambio, alcanza los 191 kilómetros. Pero hay algo sobre ese punto estrecho que todavía no te he contado del todo. Lo entenderás mucho mejor cuando lleguemos al dato número 1. Quédate aquí. Dato número 23. Cuba tiene la misma extensión que todas las islas del Caribe juntas. Este dato sorprende siempre. La isla de Cuba, con sus 104.338 kilómetros cuadrados, tiene prácticamente la misma superficie que todas las demás islas del archipiélago caribeño sumadas: Jamaica, Puerto Rico, La Española, Trinidad. Todas juntas no llegan a igualarla. Es la 17ª isla más grande del planeta, más grande que toda Islandia, comparable en superficie a Bulgaria entera. Y sin embargo, cuando la ves en el mapa junto a continentes, parece pequeña. Esa es otra historia en la que volveremos más adelante. Dato número 22. Cuba está a solo 145 kilómetros de Estados Unidos. El estrecho de Florida, que separa Cuba de los Estados Unidos, mide en su punto más angosto apenas 145 kilómetros. Eso es menos de lo que hay entre muchas ciudades europeas. En días claros, desde ciertas partes de los cayos del norte de Cuba, puedes ver las luces de las costas de Florida. Esta proximidad geográfica es la raíz de toda la historia moderna de Cuba: la relación con Estados Unidos, el embargo, la base naval de Guantánamo, la crisis de los misiles. Todo empieza por ese canal de 145 kilómetros. Dato número 21. Cuba tiene una frontera terrestre con Estados Unidos. Y aquí viene el dato que más confunde a la gente. Cuba, siendo una isla, tiene una frontera terrestre con los Estados Unidos. En el extremo sureste de la isla, en la provincia de Guantánamo, existe desde 1903 una base naval estadounidense de 117 kilómetros cuadrados.
es el enclave militar más antiguo de Estados Unidos fuera de su territorio, y el único en el mundo mantenido en contra de la voluntad del país donde está ubicado. Desde la Revolución Cubana, Cuba dejó de cobrar el alquiler anual, actualmente $4.085, y guarda los cheques sin cobrarlos como símbolo de protesta. Llevan más de 60 años acumulándose. Dentro de la base, un McDonald's, un KFC, un Starbucks. La única presencia de estas cadenas en territorio cubano. La frontera que los separa del resto de Cuba mide 28,5 kilómetros, y en 1961, Fidel Castro plantó una cortina de cactus a lo largo de toda ella para dificultar las fugas. Hoy sigue ahí. Oye, para un segundo. Si eres nuevo en este canal y acabas de ver el dato número 21, esto es exactamente lo que hacemos aquí. Tomamos países del mundo y te contamos lo que los libros de texto nunca incluyeron. Si eso te interesa, el botón de suscripción está justo ahí abajo. Es gratis y no te pierdes ningún video. Ahora seguimos. Aún nos quedan 20 datos y cada uno es mejor que el anterior. Dato número 20. El 75% del territorio de Cuba es completamente llano. Contrariamente a lo que mucha gente imagina, Cuba no es una isla montañosa. El 75% de su territorio son llanuras y zonas de suave relieve, dedicadas principalmente al cultivo de caña de azúcar y tabaco. Solo en los extremos este y oeste, y en una franja central, encontramos cordilleras relevantes. Esta planicie es, en parte, lo que hizo de Cuba una potencia azucarera durante siglos. Tierra fértil y plana, perfecta para el cultivo extensivo. Dato número 19. La Sierra Maestra esconde el único pico donde nevó en Cuba. La Sierra Maestra, en el extremo sureste, es la cordillera más alta de Cuba. Se extiende 250 kilómetros a lo largo de la costa sur y alberga el punto más alto del país, el Pico Turquino, con 1974 metros sobre el nivel del mar. Y aquí el dato que muy pocos conocen. El Pico Turquino es el único lugar de Cuba donde se tiene registro de haber nevado. Ocurrió en febrero de 1900. Solo esa vez, al menos en la historia documentada. Para una isla tropical, a 20 grados de latitud norte, eso es una anomalía climática extraordinaria. El nombre Turquino proviene de turquí, un tono de azul, porque las alturas de esta sierra adoptan ese color característico cuando se ven desde lejos. Dato número 18. El Valle de Viñales guarda una ventana al Jurásico. En el extremo occidental de Cuba, en la provincia de Pinar del Río, existe uno de los paisajes más peculiares del planeta, el Valle de Viñales. Es un valle karst salpicado de mogotes, esas formaciones de roca caliza que se elevan abruptamente desde el suelo, como montículos redondeados de hasta 300 metros de altura. Lo que hace único a Viñales es que estas formaciones tienen origen marino. Hace millones de años, toda esta región estaba bajo el mar. Los mogotes son, literalmente, antiguos arrecifes de coral petrificados. Caminar entre ellos es caminar entre fósiles del tamaño de edificios. En 1999, la UNESCO lo declaró Paisaje Cultural de la Humanidad. Y en las cuevas que los perforan, la Cueva del Indio, la Cueva de Santo Tomás, se han encontrado evidencias de ocupación humana de hace miles de años. Dato número 17. Cuba tiene más de 200 bahías naturales. La línea costera de Cuba mide 5.746 kilómetros, una de las más largas y recortadas del Caribe. Y a lo largo de esa costa se distribuyen más de 200 bahías naturales, muchas de ellas de tipo boca de bolsa, una forma geológica especialmente protegida, donde la apertura al mar es mucho más estrecha que el interior. La Bahía de La Habana es el ejemplo más famoso. Su entrada mide apenas 250 metros de ancho, lo que la convirtió históricamente en una de las más seguras y defendibles del mundo. Por eso, los españoles construyeron ahí sus mayores fortalezas del Caribe. Dato número 16. La Ciénaga de Zapata es el mayor humedal del Caribe insular. En el centro-sur de Cuba,
Cubriendo casi 500.000 hectáreas, se extiende la Ciénaga de Zapata, el mayor humedal del Caribe insular, declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO. Es un ecosistema pantanoso de riqueza excepcional, hábitat de más de 900 especies de fauna, incluyendo cocodrilos, manatíes, flamencos y más de 170 especies de aves. Y la bahía de Cochinos está en su costa sur. Ese paraíso de buceo y biodiversidad fue también el escenario de la fallida invasión de 1961. Debajo de esas aguas transparentes, donde hoy bucean turistas, todavía descansan los restos de aviones derribados hace más de 60 años. Un segundo. Llevamos 10 datos y solo estamos en la mitad. Escríbeme en los comentarios cuál fue el que más te ha sorprendido de los que hemos visto hasta ahora. Y después sigue viendo, porque lo mejor está por llegar. Dato número 15. Cuba tiene más de 4.000 islas, islotes y cayos. Cuando hablamos de Cuba, tendemos a imaginar una sola isla grande, pero la República de Cuba está formada por 4.195 unidades terrestres. La isla principal, la Isla de la Juventud, y más de 4.000 cayos, islotes e islas menores. La mayoría están deshabitadas y protegidas como reservas naturales. Muchas no tienen nombre en los mapas convencionales. Algunas apenas sobresalen unos centímetros sobre el nivel del mar y podrían desaparecer en las próximas décadas por el aumento del nivel del mar. Un país que ya es un archipiélago podría volverse todavía más fragmentado antes de finales de este siglo. Dato número 14. Los Jardines de la Reina. El arrecife más prístino del Caribe. En la costa sur de Cuba, a 80 kilómetros de la costa, se extienden los Jardines de la Reina, un archipiélago de 250 islas vírgenes de coral y manglar. Cristóbal Colón lo bautizó así en 1494, en honor a la reina Isabel la Católica, y en 500 años ha cambiado muy poco. El gobierno cubano lo protege desde 1996 con una de las restricciones más duras del mundo. Solo 3.000 buzos al año tienen autorización para visitarlo. Es uno de los últimos arrecifes del Caribe que no ha sido degradado por el turismo masivo. Los guías de buceo lo describen como lo que era todo el mar Caribe hace 50 años. Ahí habitan 10 especies de tiburones diferentes, tortugas carey en peligro crítico, cocodrilos americanos que nadan junto a los buzos, y arrecifes de coral de cuerno de alce que se consideran extintos en el resto del Caribe. Dato número 13. La Isla de la Juventud fue la Isla del Tesoro de Stevenson. La Isla de la Juventud, la segunda mayor del archipiélago cubano, con 2.200 kilómetros cuadrados, tiene una historia curiosa. Antes se llamaba Isla de Pinos, y durante el siglo XIX fue conocida en todo el mundo como un lugar frecuentado por piratas y contrabandistas. Existe una hipótesis muy aceptada entre historiadores de la literatura. Robert Louis Stevenson se basó en ella para escribir La Isla del Tesoro en 1883. La geografía que describe en la novela coincide de manera notable con la de Isla de Pinos. La laguna, los dos cerros, las características de la flora. El propio Stevenson nunca lo confirmó, pero tampoco lo negó. Lo que sí es histórico, fue una colonia penitenciaria durante décadas. En 1953, el joven Fidel Castro fue encarcelado aquí tras el asalto al cuartel Moncada. En esa prisión escribió La historia me absolverá. Dato número 12. Cuba tiene el segundo arrecife de coral más largo del Atlántico. A lo largo de la costa noreste de Cuba se extiende el archipiélago Sabana Camagüey, compuesto por 2.517 cayos, y junto a Smomel corre el segundo mayor sistema de arrecifes de coral del Atlántico, después de la Gran Barrera del Caribe. Este arrecife tiene más de 400 kilómetros de longitud continua y ha permanecido relativamente bien conservado gracias a décadas de restricción del turismo. Es uno de los activos ambientales más valiosos de Cuba y del Caribe, y muy poca gente fuera de los especialistas en biología marina sabe de su existencia. Dato número 11.
El ave más pequeña del mundo vive en Cuba. El zunzuncito, también llamado colibrí abeja, nombre científico Melissuga elenae, es el ave más pequeña del planeta. Mide entre 5,5 y 6,1 centímetros del pico a la cola. Pesa entre 1,8 y 2,6 gramos. Es más probable confundirlo con una abeja que con un pájaro. Es endémico de Cuba. Vive solo aquí, en ningún otro lugar del mundo. Bate sus alas 80 veces por segundo en vuelo normal. Durante el cortejo, acelera a 200 veces por segundo. Su nido de 3 centímetros de diámetro es el más pequeño construido por cualquier pájaro. Sus huevos tienen el tamaño de un grano de café y consume la mitad de su peso en comida cada día y hasta 8 veces su peso en agua. Si los humanos tuviéramos su metabolismo, necesitaríamos comer sin parar. Está registrado en el libro Guinness y está clasificado como casi amenazado. La destrucción de los bosques tropicales, donde vive, es su principal amenaza. Dato número 10. Cuba también alberga una de las ranas más pequeñas del mundo. El zunzuncito no es la única especie diminuta endémica de Cuba. La ranita de Monte Iberia, nombre científico. Eleuterodactylus iberia, mide entre 9 y 10,5 milímetros. Cabe en la uña de tu pulgar. Fue descubierta en 1994 en la reserva de la biosfera Cuchillas del Toa. Es venenosa, se alimenta de arácnidos y absorbe sus toxinas, luego las secreta por la piel. Esos colores brillantes son una advertencia y está en peligro crítico de extinción. Habita solo en 100 kilómetros cuadrados de selva. Cuba tiene una densidad extraordinaria de especies endémicas para su tamaño. La explicación geográfica es simple. El aislamiento insular favorece la especiación, es decir, que las especies evolucionan de formas únicas sin cruzarse con poblaciones continentales. Cuba lleva millones de años como isla, tiempo suficiente para que su fauna tome caminos propios. Dato número 9. El cocodrilo cubano, el más inteligente y peligroso de las Antillas. El cocodrilo cubano, Crocodylus rhombifer, es endémico de Cuba y está considerado el cocodrilo más inteligente del mundo. Tiene patas más largas y fuertes que otros cocodrilos, lo que le permite saltar con notable agilidad. Se han documentado casos en que trabajan en equipo para cazar. Históricamente, habitaba en toda Cuba y en la península de Yucatán. Hoy sobrevive únicamente en la Ciénaga de Zapata y en la Isla de la Juventud, con una población estimada de menos de 4.000 individuos en estado salvaje. Está en peligro crítico de extinción. El problema añadido: se está hibridando con el cocodrilo americano, que también vive en Cuba, lo que podría hacer desaparecer al cocodrilo cubano como especie pura en pocas generaciones. Dato número 8. Cuba tiene más de 9.000 especies de plantas, más del 50% endémicas. Cuba es uno de los territorios insulares con mayor biodiversidad botánica del planeta. Más de 9.000 especies de plantas superiores han sido catalogadas, de las cuales más del 50% no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. La palma real, árbol nacional, crece con esa densidad solo aquí. Las orquídeas cubanas son objeto de colección en todo el mundo. Y el Parque Nacional Alejandro de Humboldt, en el extremo oriente, ha sido declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad precisamente por ser el punto de mayor concentración de endemismos vegetales del Caribe. Dato número 7. Cuba es una autopista migratoria para millones de aves cada año. 2 veces al año, Cuba se convierte en uno de los puntos de tránsito ornitológico más importantes del hemisferio occidental. Millones de aves migratorias atraviesan el archipiélago, siguiendo lo que los biólogos llaman la Ruta del Mississippi, un corredor aéreo que cruza el Golfo de México y se bifurca en el extremo occidental de Cuba. Algunas aves pasan por encima sin detenerse. Otras se quedan a descansar días o semanas antes de continuar hacia Centroamérica o América del Sur. Esta función de estación de servicio migratoria hace de la península de Guanacabibes uno de los puntos de observación de aves más importantes del mundo para los ornitólogos. Llevamos 19 datos, quedan 6. Y te digo una cosa,
Los 6 que vienen son los que nadie espera. Los reservé para el final a propósito. Si quieres que te avise cuando suba el próximo video, activa la campanita de notificaciones. No te va a costar nada y te aseguras de no perderte lo siguiente. Dato número 6. Cuba estuvo completamente sumergida bajo el mar hace 10.000 años. El territorio de Cuba tiene origen orogénico. Se formó por el choque y elevación de placas tectónicas. Pero su historia reciente, geológicamente hablando, es aún más sorprendente. El desarrollo de estalactitas y estalagmitas en fondos marinos de las costas cubanas es evidencia directa de que el territorio se encontró fuera del agua, luego fue inundado y volvió a emerger. Los geólogos calculan que hace apenas 10.000 años, gran parte del archipiélago cubano estaba sumergido. Los cayos que hoy están a nivel del mar eran entonces fondos marinos. Lo que hoy son playas blancas de coral eran arrecifes vivos bajo el agua. Y la tendencia puede revertirse. El ascenso del nivel del mar, proyectado para los próximos siglos, amenaza directamente a la mayoría de los cayos cubanos, que están a menos de 1 metro sobre el nivel del mar. Dato número 5. Frente a las costas de Cuba, hay una posible ciudad sumergida sin resolver. En el año 2000, una empresa canadiense llamada Advanced Digital Communications realizaba exploraciones con sonar en aguas cubanas frente a la península de Guanaacabibes. Y encontraron algo inesperado. A entre 600 y 750 metros de profundidad, estructuras de granito geométricas y simétricas que cubrían un área de 2 kilómetros cuadrados. Las imágenes mostraban formas que se asemejaban a pirámides, círculos y bloques perfectamente tallados. El geólogo cubano, Manuel Iturralde, uno de los paleontólogos más respetados del país, estudió las imágenes y dijo que las estructuras parecían artificiales, pero que su profundidad hacía casi imposible que fueran de origen humano. Para que esas estructuras hubieran estado sobre el nivel del mar, debería haber ocurrido hace al menos 50.000 años, mucho antes de cualquier civilización conocida. Las investigaciones se detuvieron, no se retomaron. El gobierno cubano nunca ofreció una explicación oficial, y la formación sigue ahí, a 700 metros de profundidad, sin resolver. Dato número 4. Cuba tiene la mayor densidad de cuevas kársticas del Caribe. La composición caliza de gran parte del territorio cubano ha generado, a lo largo de millones de años, uno de los sistemas de cavernas más extensos del Caribe. La cueva de Santo Tomás, en Pinar del Río, es la mayor de toda Cuba y una de las más extensas del mundo, con más de 46 kilómetros de galerías exploradas. Estas cavernas no son solo geológicamente extraordinarias, son registros históricos. En muchas de ellas se han encontrado pictografías taínas, restos de fauna extinta de la era glacial y formaciones subacuáticas que revelan los ciclos de inundación y emersión del territorio cubano a lo largo de decenas de miles de años. Dato número 3. Cuba tiene un 90% de humedad relativa de media. El clima de Cuba es tropical, con temperaturas medias en torno a los 25 grados centígrados durante todo el año. Pero el dato que más sorprende a los visitantes es la humedad. Una media del 90% de humedad relativa. Los máximos diarios, al amanecer, superan regularmente el 95%. Esto convierte a Cuba en uno de los países con mayor sensación térmica del mundo en verano. La temperatura real puede ser de 30 grados, pero la sensación puede superar los 40 con facilidad. La temporada de huracanes, de junio a noviembre, tiene un impacto geográfico real. Los huracanes han modificado costas, destruido arrecifes y alterado ecosistemas enteros. Cuba está en el corredor habitual de los huracanes del Atlántico. Dato número 2. Cuba es el único país del planeta declarado por la WWF con desarrollo sostenible. Este es el dato más contraintuitivo de todos. La WWF, el Fondo Mundial para la Naturaleza, declaró en un informe que Cuba es el único país del planeta que cumple simultáneamente dos criterios: un índice de desarrollo humano aceptable y una huella ecológica sostenible. En términos geográficos y ambientales,
Eso significa que Cuba consume los recursos naturales de su territorio a un ritmo que el planeta podría sostener si todos los países hicieran lo mismo. Una mezcla de política de conservación estricta, bajo consumo energético por restricciones económicas y protección legal de extensas áreas naturales. El 22% del territorio cubano está bajo alguna forma de protección ambiental. Tiene 14 parques nacionales, 6 reservas de biosfera reconocidas por la UNESCO y participa en todos los principales tratados internacionales de medio ambiente. Solo uno, en todo el mundo. Cuba. Y ahora sí. Dato número 1. La posición geográfica de Cuba la convierte en la llave de todo un continente. Llegamos al número 1. Y llegamos al que prometí al principio. El dato que explica no solo la geografía de Cuba, sino toda su historia. Cuba domina geográficamente las dos entradas al Golfo de México, el Estrecho de Florida al norte y el Canal de Yucatán al sur. Cualquier barco que quiera entrar o salir del Golfo de México, donde están los principales puertos de los Estados Unidos, pasa junto a Cuba. En el siglo XIX, el senador norteamericano Henry Clay dijo que Cuba era la llave del continente americano. John Quincy Adams, que sería presidente, usó la metáfora de la manzana madura, que Cuba caería inevitablemente en manos de Estados Unidos por simple gravitación política y geográfica. Esa posición estratégica fue la razón de 400 años de colonia española, de la intervención norteamericana en 1898, de la base de Guantánamo, del embargo, de la crisis de los misiles de 1962, el momento más cercano a una guerra nuclear en la historia moderna, y de todas las tensiones que continúan hasta hoy. Todo lo que ha pasado en Cuba en los últimos 5 siglos tiene su raíz en un punto en el mapa. Esos son los 25 datos que nadie te contó sobre la geografía de Cuba. Desde el ave más pequeña del mundo hasta una posible ciudad sumergida que nadie ha querido investigar. Desde la frontera terrestre con Estados Unidos hasta los arrecifes más vírgenes del Caribe. Cuba no es lo que aparece en los titulares. Cuba es mucho más rara, más rica y más fascinante que eso. Ahora te pido 3 cosas, solo 3. Primera, de todos los datos que viste hoy, cuéntame en los comentarios cuál fue el que más te sorprendió. El McDonald's dentro de Cuba. La ciudad sumergida sin investigar. El único país sostenible del planeta. O el dato número 1 sobre la llave del continente. Quiero leer tu respuesta. Y si hay alguien en tu vida que crea que ya sabe todo sobre Cuba, compártele este video y deja que llegue al dato número 1 sin saber qué es. Segunda, si este video te gustó y todavía no estás suscrito, el botón está justo ahí abajo. Aquí publicamos esto cada semana. Un país, sus datos más increíbles, los que nadie te cuenta. Tercera, si quieres seguir explorando ahora mismo, el siguiente video está aquí al lado. ¿Es tan bueno como este? O mejor, gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo video.